Sabía que esa cena sería sencilla, pero al menos esperaba respeto. Preparé lo mejor que tenía: arroz suelto, pollo bien sazonado y un flan que siempre tenía éxito en el vecindario. Cuando llegaron, sentí que el aire cambió. Valeria recorrió la sala con la mirada, de esas que miden el valor de una persona por la mesa, por las paredes, por el brillo del piso. Su hijo tiene mucho potencial, dijo con una sonrisa corta. Parecía un cumplido, pero sonó como un juicio. ¿Sabes cuando una frase viene con una espina escondida? Fue exactamente eso. Me esforcé por mantenerlo todo ligero. Conté historias de la infancia de Andrés, mostré un cuaderno viejo donde practicaba caligrafía. Ella tomó el cuaderno con las puntas de 2 dedos, como si fuera demasiado frágil o demasiado viejo, y lo devolvió rápidamente. El silencio que vino después del gesto pesó más que cualquier respuesta. Tú también lo habrías sentido. Este tipo de silencio arroja sombra sobre todo. Estás en el canal Historias Impactantes, creado especialmente para traer historias con lecciones de vida. Somos un canal nuevo, recomienda nuestros videos, deja tu like y suscríbete para seguir nuestras próximas historias. Cuando serví la cena, noté que Valeria miraba mi vestido, sencillo y bien planchado. «Qué grasita», comentó. El tono era dulce como azúcar quemado. Alguien rió al fondo. Hice como que no oí, pinché el pollo con el tenedor y respiré hondo. Por dentro, un recuerdo antiguo se abrió, yo cosiendo de madrugada un dobladillo difícil, los ojos me ardían, pero quería comprarle las zapatillas nuevas a mi hijo. A la mañana siguiente, entregué la prenda y recibí el pago exacto. Él salió a la escuela feliz, y yo me quedé un rato en la puerta, bendiciendo aquel día. Me aferré a ese recuerdo para atravesar la cena. Después del plato fuerte, traje el flan. Valeria tomó una foto del postre, otra sonrisa corta, y preguntó suavemente, ¿haces esto para vender? Le respondí que a veces, cuando apretaba el dinero, vendía postres y arreglaba ropa. Vino un comentario desde el otro lado de la mesa: qué bueno que Andrés está subiendo en la vida. Prisitas. Yo seguí firme, como quien sostiene un vaso lleno hasta el borde. ¿Lo has hecho tú? ¿Sostener algo que puede derramarse en cualquier momento y aún así ofrecerlo con delicadeza? Al final, pidió ver las fotos antiguas. Abrí un álbum con cuidado: cumpleaños sencillos, el primer uniforme de Andrés, el regreso de la escuela con el pelo mojado de sudor, el diploma del premio de redacción. Valeria lo hojeó rápido y dejó el álbum sobre la mesa. La portada quedó torcida. Él ha cambiado mucho, dijo. Era una invitación para que yo aceptara que yo, a diferencia, me había quedado estancada en el tiempo. Fui a la cocina a buscar café. En el pasillo, escuché el susurro: ni siquiera parece su mamá. El mundo giró un poco. Coloqué las tazas en la bandeja, regresé y serví como si nada hubiera pasado. Por dentro, un hilo se rompió. Tú habrías reconocido esa sensación, cuando alguien toma toda tu historia y la resume en una frase que te empequeñece. Se me apretó el pecho como cuando se rompe el hilo de la máquina de coser en una tela ya casi terminada. Llevé las tazas a mi boca, el líquido tibio, el sabor amargo creciendo despacio. Mi cabeza empezó a recoger escenas como si fuera un tendedero en día de viento. El cumpleaños de 7 años en que hice un pastel con poco azúcar y mucha alegría. El día en que Andrés entró a la universidad y escribió en un papel: vuelvo a buscarte. Su primer trabajo, la corbata torcida que le acomodé con un beso en la frente. Todo eso, puesto al lado de aquel susurro, formaba una pregunta: ¿en qué momento dejé de ser suficiente? Valeria consiguió lo que quería: una boda elegante, una recepción de lujo y el apellido de mi hijo grabado en las alianzas. Yo estuve ahí, pero parecía un retrato olvidado en la pared. Sonreí para las fotos, saludé a los invitados, guardé el orgullo en el bolsillo y dejé al corazón apretado en silencio. Andrés se acercó, me abrazó rápido y susurró que después me llamaría. La última vez que lo vi sonreír así fue cuando era niño, con la cara sucia de harina y los ojos llenos de sueños. Los días siguientes fueron extraños. Las visitas se volvieron raras. Cuando yo llamaba, Valeria contestaba. Su voz sonaba fría, siempre apurada. Estamos ocupados, suegra, decía con una dulzura disfrazada que dolía más que la grosería. Yo colgaba intentando creer que era solo el comienzo de su vida de casados. El problema es que el tiempo empezó a confirmar lo que temía. Andrés se alejaba de mí un poco más cada semana.
Una tarde decidí ir al departamento de ellos llevando un pastel, como solía hacer cuando estudiaba. Toqué el timbre 2 veces. Quien abrió fue Valeria, vestida con ropa cara y una mirada que parecía medir cuánto desentonaba yo ahí. Miró la forma en mis manos y dijo: «Ah, pero ya comimos. Puedes dejarlo ahí». Me quedé parada en la puerta, sin saber si entrar o retroceder. Antes de que dijera algo, añadió: «Andrés está resolviendo cosas del trabajo. Mejor avisa antes de aparecer». Regresé a casa con el pastel aún caliente y una sensación amarga. Me senté a la mesa, corté una rebanada e intenté comer, pero el sabor se perdió. El silencio dolió más que cualquier palabra. Era el tipo de dolor que no grita, solo va creciendo hasta ocuparlo todo. Esa noche escribí en mi cuaderno: «El amor también se enferma cuando se le olvida». Pasó el tiempo y, en las pocas ocasiones en que hablábamos, su tono ya era distinto. Valeria siempre estaba cerca, controlando las palabras. Un día, durante una llamada, ella tomó el teléfono y dijo: «Lucía, Andrés tiene mucho trabajo. Necesita concentrarse, ¿sabes? Y a veces esas visitas lo distraen». Me quedé muda. Aquello no era una petición, era una advertencia. Los meses siguientes fueron un castigo. Se acabaron los ahorros y el trabajo de costura empezó a disminuir. La gente quería ropa barata de las tiendas grandes. Empecé a arreglar más que a crear. Y aún así, agradecía cada encargo. La vida estaba hecha de remiendos, y yo sabía bien cómo coser lo que estaba roto, menos lo que dolía por dentro. Una tarde recibí la noticia de que Valeria y Andrés habían comprado una casa grande en un barrio exclusivo. Sentí orgullo y tristeza mezclados. Me invitaron a conocerla, pero la invitación llegó por mensaje, con hora marcada. Cuando llegué, me di cuenta de que no era una visita de bienvenida, sino un recado. Valeria me recibió con una sonrisa educada, me mostró la casa, los muebles caros, la cocina reluciente. Al final, dijo con tono suave: «Lucía, Andrés trabaja mucho. Necesita descansar, y a veces, ya sabes, ciertas presencias lo ponen tenso. Quizás sea mejor vernos con menos frecuencia». El suelo pareció ceder. Mi propio hijo, callado a su lado, solo miró al piso. Quise creer que lo estaban presionando. Salí sin discutir. En el camino, el corazón me latía con fuerza. Me repetía a mí misma: «Mejor así, él está bien, él está feliz». Pero la mentira que me decía era demasiado frágil para durar. El domingo siguiente, preparé el almuerzo sola. Puse 2 platos en la mesa por costumbre. Cuando me di cuenta del absurdo, me reí con ganas y lloré poco después. Esa extraña mezcla de sentimientos me acompañó durante días. Viví entre la risa y el llanto, entre el orgullo de haber criado a un hombre exitoso y el dolor de saber que ese éxito me había costado su amor. Unos días después, doña Marta, mi vecina, pasó a dejarme pan casero. Me miró y me dijo: «Lucía, necesitas salir de ese cuarto. Mañana habrá un curso de costura y emprendimiento en la iglesia. Vete. Es gratis. Puede ayudarte». Dudé, pero su mirada cargaba sinceridad. Acepté. No tenía idea de que aquella simple conversación lo cambiaría todo. Esa noche, escribí otra frase en mi cuaderno: «El desprecio me hirió, pero tal vez sea el empujón que la vida necesitaba darme». Cerré el cuaderno, respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí volvía a moverse. No era enojo ni tristeza, era un destello de esperanza, pequeño, pero vivo. Intenté contar una historia corta para desarmar el ambiente. Hablé del día en que aprendí a cortar tela usando un molde prestado, y de cómo me equivoqué en la medida de la manga. Lo rehice todo y, al final, la clienta lloró de emoción porque el vestido le quedó perfecto. Era mi manera de decir que el valor vivido no se mide por una etiqueta. Valeria escuchó distraída, jugando con su celular. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro, indiferente. Cuando se despidieron, abracé a mi hijo y sentí el olor del perfume caro mezclado con algo que ya no reconocía. «Mamá, después nos hablamos», dijo rápido, ya mirando a Valeria. Asentí con la cabeza. Cerré la puerta despacio. La casa quedó en silencio. Puse los platos en el fregadero, llené el recipiente con agua y los dejé en remojo. Mis manos todavía temblaban. Fui al cuarto y me senté al borde de la cama. Quería llorar, pero las lágrimas se atoraron.
Tomé el cuaderno donde anoto cuentas y pedidos de arreglos. Las páginas tenían manchas de café y líneas torcidas. Escribí lo que siempre escribo cuando el mundo me empuja contra la pared: respira. Sigue. Me quedé un rato mirando esa frase sencilla. El reloj marcaba una hora cualquiera. Abrí la ventana para que entrara aire. No era por frescura, era por espacio. Necesitaba espacio por dentro. Regresé a la sala, recogí el álbum, pasé la mano por la portada y enderecé las fotos. En la última página, una nota de Andrés Niño: para la mejor mamá del mundo. La letra era pequeña e inclinada. Apoyé la frente en el papel un instante. La frase de Valeria aún resonaba en el pasillo, pero ahí, en esa página, otra voz susurraba más profundo. No era consuelo barato. Era raíz. Aquello que sostiene aunque todo tiemble. Apagué las luces, dejé la cocina ordenada y cerré la puerta con una sola vuelta de llave. Me acerqué al espejo y enfrenté mi rostro. Arrugas que cargaban historias, ojeras de quien trabajó demasiado. Estás aquí, pensé. Completa. Toqué mi propio hombro como quien confirma presencia. Y fue en ese gesto sencillo que algo empezó a recomponerse. Se podía sentir el contorno de la dignidad regresando a su lugar, aunque por fuera nada hubiera cambiado. Me acosté. El sueño tardó en llegar, pero cuando vino, trajo una imagen clara, un hilo que atravesaba la tela de punta a punta, firme y estirado. El hilo no hacía ruido, no pedía permiso. Simplemente se afirmaba. Desperté con esa imagen clavada en la mente, el corazón más estable. Lo ocurrido en aquella cena quedó marcado a fuego, y entendí que ciertas frases no sirven para definir a nadie. Sirven para revelar a quien las dice. Y ante eso, decidí guardar lo que me mantiene en pie. Respirar. Seguir. A la mañana siguiente, desperté antes del sol. El cuerpo aún dolía por el trabajo del día anterior, pero algo distinto me llamaba a levantarme. Me puse un vestido sencillo, recogí el cabello y caminé hasta la iglesia donde se daría el curso. El salón estaba lleno de mujeres con historias parecidas a la mía, rostros marcados por el cansancio, pero también por la esperanza. El pastor habló sobre el propósito, sobre cómo Dios usa las caídas para enseñarnos a empezar de nuevo. Me senté en la última fila, sin saber qué esperar, y salí de ahí con la cabeza llena de ideas. La coordinadora, doña Esperanza, me animó a mostrar mis costuras. Llevé algunas piezas sencillas, faldas, blusas y vestidos de fiesta hechos con retazos de tela. Ella los miró, sonrió y dijo: Lucía, tienes oro en las manos, solo necesitas creer. Fue como escuchar la frase que me faltaba para que algo dentro de mí despertara. Regresé a casa con el corazón ligero y una decisión tomada: haría de la costura mi nuevo comienzo. Convertí mi sala en un pequeño taller. Los primeros encargos vinieron de vecinas, luego de una maestra que pidió uniformes escolares. Por las noches, estudiaba videos sobre emprendimiento, mercadotecnia y ventas. No entendía mucho, pero anotaba todo. Creé una página sencilla en redes sociales y publiqué fotos de mis prendas sobre una pared blanca. El teléfono casi no sonaba, pero cada me gusta era una chispa de esperanza. Un día, una chica llamada Renata, influencer de la ciudad, compró un vestido mío. Pensé que sería solo otra venta. Sin embargo, 2 días después, publicó una foto usando la prenda y me etiquetó. En pocas horas, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Los mensajes llegaban uno tras otro: pedidos, elogios, preguntas de precios, encargos de otros estados. Temblaba de alegría. Empecé a trabajar sin descanso. Cosía hasta tarde, escuchando el ruido de la máquina como quien oye un himno de victoria. Contraté una ayudante, luego 2. El pequeño taller se volvió un espacio compartido, lleno de risas, telas coloridas y olor a café. El dinero empezó a entrar, y con él vinieron nuevas responsabilidades. Abrí una cuenta bancaria y registré el nombre de la marca, LH Designs, Lucía Hernández. Aún así, detrás del éxito, había recuerdos que insistían en regresar. Cada vez que alguien elogiaba mi trabajo, recordaba la mirada de Valeria en aquella primera visita. Era como si una parte de mí aún necesitara demostrar que merecía respeto. Fue entonces que decidí transformar mi dolor en fuerza. En vez de huir del pasado, comencé a usar mi historia como combustible. Participé en una feria de emprendedoras locales.
Llevé mis mejores piezas y un cartel escrito a mano, costuras que nacen de la fe. Vendí todo en un día. Una mujer se acercó, compró un vestido y me dijo, tu energía es distinta, Lucía. Se siente que pones el corazón en cada puntada. Sonreí y pensé, si ella supiera cuánto me costó aprender a coser con el corazón roto. Con el tiempo, empezaron a llegar invitaciones para dar charlas. Yo, que un día fui despreciada por ser pobre, ahora enseñaba a otras mujeres a generar ingresos con sus propias manos. Recuerdo un evento en el que, al final de la charla, una joven me preguntó, ¿cómo hizo usted para no rendirse? Le respondí, me rendí muchas veces, solo que cada rendición duraba hasta el amanecer siguiente. Ella lloró, y entendí que mi historia ya no era solo mía. Una tarde regresé a la iglesia donde todo comenzó. Me senté en el mismo banco, miré a mi alrededor y agradecí. Las paredes eran las mismas, pero yo era otra. En ese silencio lleno de recuerdos, comprendí que mi fe había sido el hilo invisible que mantuvo todo unido cuando parecía que ya no quedaba nada. Dios había cosido mi vida con retazos de dolor y esperanza, transformando lo que era ruina en belleza. Cada puntada de mi camino tenía un propósito, incluso el desprecio de Valeria. Sin él, quizás nunca habría aprendido a alzar la mirada y ver el tamaño de la fuerza que existía dentro de mí. Al salir de ahí, sonó el teléfono. Era una invitación inesperada, me habían nominado al premio de empresaria revelación del año. Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo cómo las palabras resonaban. Por un instante, me vi cosiendo en la oscuridad, con el rostro cansado y las manos callosas. Ahora, esas mismas manos sostendrían un trofeo. Y en ese momento entendí que el nuevo comienzo no vino del éxito, sino de la decisión de levantarme de la cama el día en que el mundo parecía acabarse. El desprecio había sido el punto de partida. Y lo que empezó como supervivencia estaba a punto de convertirse en un nuevo capítulo, uno que nadie, ni siquiera Valeria, imaginaba ver desplegarse. El salón estaba abarrotado. Luces intensas, cámaras, risas elegantes. El tipo de lugar en el que jamás imaginé estar algún día. Cuando llamaron mi nombre, el corazón pareció perder el ritmo. Subí los escalones despacio, sintiendo el peso de todo lo vivido empujando mis hombros y, al mismo tiempo, sosteniéndome. Y el premio de empresaria revelación del año es para Lucía Hernández, fundadora de LH Designs. Los aplausos sonaron lejanos, como un eco proveniente del pasado. Mientras sostenía el trofeo, un recuerdo cruzó mi mente, el pastel que Valeria rechazó en la puerta de mi casa, mis manos temblorosas lavando platos sola, el cuaderno con la frase, respira. Sigue. Respiré. Seguí. Y ahí estaba, frente a todos, cosechando el fruto silencioso de años de dolor y persistencia. Después de la ceremonia, periodistas vinieron a hablarme. Entre destellos y preguntas, divisé un rostro familiar en un rincón del salón. Valeria. Vestía de negro, discreta, su gafete al cuello revelaba su cargo, asistente de producción. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Los papeles se habían invertido. Ella, que un día me miró con desdén, ahora me observaba con el mismo asombro que yo sentí cuando entró por primera vez a mi casa. Me acerqué con calma. Ella intentó desviar la mirada, pero la vergüenza la mantuvo quieta. Me detuve frente a ella, con el trofeo aún en las manos. Lucía, su voz se quebró, yo, necesito pedirte perdón. Las palabras salieron temblorosas, sinceras. Te juzgué, te traté mal, y me arrepiento todos los días por eso. La miré sin rencor. Vi a una mujer cansada, quizá arrepentida, quizá solo derrotada por los giros de la vida. Valeria, le respondí, un día, tus palabras me lastimaron tanto que pensé en rendirme. Pero ahora entiendo. Dios usa incluso el desprecio para enseñarnos dónde está el verdadero valor. Ella comenzó a llorar. Me tocó el brazo, pero yo solo sonreí y una sonrisa serena, distinta a la que ella recordaba. Andrés apareció poco después, claramente desconcertado. El tiempo había cambiado su rostro, ojeras, expresión tensa, tal vez culpa. Nos miramos en silencio. Intentó decir algo, pero lo abracé antes de que pudiera hablar. Hijo, ya está todo perdonado. Fue el abrazo más ligero de mi vida. Algunos reporteros captaron la escena, pero en ese instante el mundo entero podría haber estado mirando y no me habría importado. Lo que importaba era lo que sucedía por dentro, el perdón deshaciendo nudos, la dignidad floreciendo de nuevo.
Semanas después, recibí una carta escrita a mano. Era de Valeria. Decía que había perdido el trabajo y estaba intentando empezar de cero. Terminaba con una frase sencilla: me enseñaste, sin querer, lo que es ser verdaderamente rica. Doblé el papel y lo guardé en el mismo cuaderno donde un día escribí: respira. Sigue. Hoy, cuando miro por la ventana de mi oficina y veo el nombre LH Designs estampado en letras doradas, pienso en cuántas veces me sentí pequeña. El destino me mostró que el oro no estaba en la ropa que cosí, sino en las lecciones que aprendí mientras alineaba mi propia vida. Ayudo a otras mujeres a emprender, les enseño la importancia de creer aunque el mundo dude. Y en cada curso repito algo que nació de mi dolor: cuando alguien te desprecie, no le devuelvas desprecio. Transfórmalo en combustible. Lo que Valeria intentó quitarme se convirtió en mi fuerza. Y lo que creí que era el final era, en realidad, el comienzo del mejor capítulo de mi historia. Hoy no me defino por la fortuna que construí, sino por el perdón que solté. Ser millonaria nunca fue cuestión de dinero, fue sobre reencontrar mi alma después de haber sido herida. Y si me preguntas qué aprendí de todo esto, te diría: el desprecio es un espejo. En él vemos quiénes somos en verdad, y descubrimos que las heridas, cuando se entregan en las manos correctas, se vuelven tesoros. Nuestro canal nació para compartir historias impactantes. Aún estamos al principio de este camino y necesitamos tu apoyo para que YouTube recomiende nuestros videos. Así que dale like a este video, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos mensajes de inspiración.